Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a mostrar nuestra propuesta para una fábrica de producción. Traemos un modelo de potencia y control para la misma. Esta propuesta la estamos diseñando para la materia electrónica industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es desarrollada por los estudiantes Luisa Fernanda Torregrosa Cerrato y Nicolás Linares Patiño. En el día de hoy, pues la introducción es, tenemos una propuesta para una fábrica y nosotros vamos a realizar un modelo de potencia y un modelo de control. Principalmente vamos a trabajar en cuatro ámbitos. El primer ámbito será realizar una carta de eventos en la cual se detalle cada proceso que se va a llevar en la fábrica. La fábrica cuenta con cuatro fases, cuatro procesos con diferentes motores y una fase de mantenimiento. Entonces, el primer trabajo será realizar una carta de eventos en la cual tendremos de manera detallada los tiempos, los sensores que activarán o desactivarán un proceso y los pulsadores que tendremos en este mismo proceso. Para este proyecto utilizaremos el software de Automation Studio y en el software de Automation Studio realizaremos la etapa de potencia, la etapa de control y el HMI, la interfaz humano-máquina. Para la parte de potencia, tendremos exactamente dos motores trifásicos de 6 hilos, los cuales nos permiten realizar una configuración estrella delta y tienen su inversión de giro también. El motor 3 tenemos un motor trifásico, el cual podemos tener la inversión de giro, pero por su configuración no podemos tener las configuraciones de estrella y delta. Y por último tendremos un motor 4, el cual simplemente tendrá un sentido de giro. La etapa de control la realizaremos en Automation Studio, hablaremos posteriormente de ellas, y el HMI también lo mostraremos enseguida. Para empezar, vamos a explicar un poco pues la carta de eventos, pues con respectivamente las fases que tiene, y mi compañera ya explicará un poco la parte de eventos. Bueno, en este momento estamos presentándole la carta de eventos que desarrollamos para este proyecto. Inicialmente en la parte de arriba estamos manejando las convenciones que le dimos para entender las cargas y cómo se comportan a lo largo del proyecto. Repartimos todo en las fases, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4, y cada uno tiene asignado las cargas, los tiempos, los pulsadores y los sensores que necesita. Como podemos ver inicialmente para la fase uno, tenemos, por ejemplo, el motor KM1 en estrella, es iniciado por un pulsador 1, después de un tiempo 1, este pasa a delta y se enciende el motor 3 hacia la derecha. Luego, al activar el sensor 3, se apaga este motor 3 y se activa el motor 4. Y al final, con un sensor S1, se apagan los dos motores. Esto es un ejemplo de cómo funciona la carta de eventos. Esto es una ayuda gráfica que tenemos para la hora de hacer el diseño en Automation Studio 5.2. Podamos tener una referencia clara de lo que necesitamos hacer, los tiempos y las acciones que se deben tomar de acuerdo a cada carga que cumple, qué función cumple en cada uno de los momentos y en cada una de las fases. Por encima es lo que podemos decir de la carta de eventos, es una representación gráfica, la cual nos ayuda a hacer todo el diseño y de aquí partimos para lo que les vamos a mostrar a continuación. Cabe aclarar que en la carta de eventos pues tenemos, digamos, los sensores, los diferentes sensores, pero los sensores los vamos a activar mediante pulsadores en el software Automation Studio. Para empezar, entonces hablaremos un poco de lo mencionado anteriormente, de la etapa de potencia. Tenemos el motor uno, el cual es una configuración de 6 hilos, y podemos ver que en la parte derecha tenemos, tenemos 6 contactores, los cuales nos permiten efectivamente determinar y asignar a nuestra disposición la configuración del motor uno. Por un lado tenemos M1Y, lo cual nos indica que cuando los contactores asignados a esta variable M1Y estén activados, vamos a tener una configuración Y, y M1D vamos a tener una configuración delta. Es de aclarar de que estas dos configuraciones no pueden estar activadas al mismo tiempo, ya que presentaría pues un corto en las líneas. También es de aclarar que tenemos KM1R y KM1L, pues con las siglas en inglés de right y left, las cuales nos permiten pues asignar la dirección de giro del motor. Y mi compañera posteriormente hablará un poco de RT1,
que son Guardamotores. los guardamotores. Los guardamotores tenemos varios tipos de guardamotores porque tenemos la protección de sobrepicos de corriente y la protección térmica. Si miramos más abajo, tenemos el motor 2 que básicamente pues tiene la misma configuración y no vale la pena detallarlo. Bajando al motor 3, el motor 3 pues como lo mencionamos en un comienzo, el motor 3 es un motor monofásico, el cual nos permite realizar un cambio de giro únicamente. Y el motor 4 es un motor simplemente que tiene una línea conectada y es un motor que tiene un único sentido de giro. Ahora vamos a hablar un poco pues, de la etapa de control que implementamos en esta situación pues, para cada una de las fases. Es de aclarar que la etapa de control que se implementó en este esquemático de automation contiene las 5 fases, las 4 fases principales y además contiene la fase de mantenimiento. Está implementado todo en el mismo panel. En este caso, para explicar un poco más ya la etapa de control, hay que hacer énfasis en que, como vamos a ver aquí en la primera parte del motor 1, encontramos unos contactores normalmente abiertos, que son los que polarizan toda la estructura, polarizan las 3 líneas. Esos mismos contactores los tenemos en el segundo motor y en los motores 3 y 4. Inicialmente como pueden notar acá, esos pulsadores son contactores auxiliares, lo que quiere decir que cuando se pulse, valga la redundancia, un pulsador, esto se va a cerrar, el pulsador Q1 dirige tanto esta parte como esta parte y como la última parte que es polarización. Lo que es KM1, KM1L y KM1R, de igual manera pertenecen a un relé que más adelante veremos cómo funciona, pero lo que hacen es la misma función. Cuando se presiona un pulsador o un sensor o se activa una carga, ellos se cierran o se abren determinando lo que necesitemos más adelante en la etapa de control. Veremos en qué momento lo necesitamos. Cierran el circuito cuando se les solicita, igual manera KM1 delta, KM1 estrella. De igual manera aquí tenemos unos contactores abiertos para hacer los giros a la izquierda o derecha y en el caso del motor 4 solamente el de encendido porque este simplemente cuenta con un sentido de operación. De igual manera el selector Q1, el que polariza todo nuestro circuito, también se encuentra en la etapa de control, pues se tienen que polarizar al tiempo. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de nuestra etapa de control. Aquí tenemos una protección, un relé térmico de protección. Y este RT1 también nos permite desconectar el circuito si así se necesita en caso de que haya una sobrecorriente. Es declarar que tenemos las diferentes fases. Tenemos, digamos, la fase 1 la nombramos como la fase A, la fase 2 la tenemos como la fase B, la fase 3 como la fase C y la fase 4 como la fase D y la fase de mantenimiento es Fman. Em, Vamos a tratar de yo creo que explicar podemos simular. con la En carta de una simulación. la etapa de control para ir ilustrando cada parte de la etapa de control por medio de la carta de eventos, porque así fue como lo diseñamos. Inicialmente para la fase A tenemos un contactor normalmente abierto que se habilita cuando se requiera la fase A, La fase 1. la fase 1, perdón, e iniciamos este proceso. Inicialmente tenemos un contactor normalmente cerrado, que explicaremos un poquito más adelante, pero lo principal es este contactor que se llama P1. ¿Por qué? Porque es el que inicia el proceso. Entonces, este contactor P1 que está acá es normalmente abierto. Cuando se cierra, este contactor hace varias cositas. Inicialmente tiene que prender el motor KM1 en estrella, como se ve aquí en la carta de eventos. Entonces, al cerrarse el pulsador 1, aquí tenemos la carga KM1 en Y, KM1 en Y, tiene en serie el contactor P1 porque lo prende, lo habilita. A su vez, este contactor P1 se encarga de habilitar un temporizador, que vemos un poquito aquí más adelante,
KT1. Al momento en que se activa P1, cerramos aquí el circuito y polarizamos este temporizador que corresponde a T1, que pues valga la redundancia, da un tiempo en el que va a iniciar la segunda parte de la fase 1, que es habilitar KM1 en delta y KM3 en, en sentido normal, en sentido derecha. Al cabo del tiempo transcurrido de KT1, pues podemos ver que en la parte de al lado tenemos un contactor, el cual se cerrará para habilitar pues la segunda fase, en la cual pues cambiará la configuración del motor 1 de estrella a delta. También cabe mencionar que en esta parte, al momento de pulsar P1, efectivamente arranca el motor en configuración Y, pero también arranca el motor 1 en sentido de giro de la derecha, que es, que es válido aclararlo. Sí, porque debido a que es necesario que al iniciar el motor sea en Y o en delta, le demos un sentido de giro, por lo tanto, como dice mi compañero, el contactor P1 no solamente habilita en estrella, sino también habilita el, el El motor sentido en de giro. sentido de giro a la derecha inicialmente, que fue la convención que manejamos en nuestra carta de eventos, lo cual se puede ver acá. En esta Mm. línea tenemos un contactor normalmente abierto que depende de KT1. Y Al cabo de aquí pasar el tiempo, al cabo de pasar el tiempo, el contactor normalmente cerrado KT1 pasará a estar abierto, lo cual despolarizará el motor KM1R, o no, KM1Y. KM1Y es correcto, KT1. Listo. Entonces, siguiendo con la carta de eventos, como estábamos diciendo, entonces al pasar un tiempo T1, necesitamos que se apague la parte del motor que se encuentra prendido en estrella, que se apague esta carga. Y esta carga, aquí podemos ver KT1 es un contactor normalmente cerrado, Cerrado. que al acabar el tiempo pues se va a abrir y va a desconectar esta carga, pero va a mantener la rotación a la derecha. Pero también, como dice la carta de eventos, T1 tiene la función de prender el motor 3. Aquí podemos encontrar la carga KM3 a la derecha, porque tenemos carga el sentido de giro inicialmente. Y encontramos un contactor normalmente abierto en serie a la carga y que depende de KT1. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando KT1 pase, este contactor se va a cerrar y va a habilitar el motor 3, tal y como lo requiere la carta de eventos. De igual manera, ahora en el siguiente paso sigue un sensor S3, pero que en este caso lo tomamos como un pulsador, que es el que podemos ver acá, y que de igual manera está abierto, pero al cerrarse tiene que cumplir la función de apagar el motor 3 y prender el motor 4. Entonces, en Mm, este caso, Es declarar que en este momento los pulsadores están actuando pues como contactores auxiliares, porque los pulsadores los estamos manejando ya directamente desde el HMI y por eso en este caso en la imagen no se ve el pulsador con su figura correspondiente en el Automation Studio. correcto. Entonces, al activar el pulsador S3 necesitamos apagar el motor KM3, por lo tanto, aquí en serie, también con la carga 3, tenemos al contactor S3 Normalmente cerrado. normalmente cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que al activarse S3, este se va a abrir y va a desconectar la carga, que es lo que necesitamos según nuestra carta de eventos. De igual manera, activa KM4, como lo podemos ver acá. Tenemos un sensor S3 normalmente abierto, que pues al activar S3 se va a cerrar y nos va a activar la carga KM4. Correcto. Finalmente, hay un sensor S1. S1 que apaga tanto el motor KM1 que venía girando que venía conectado en delta y venía girando en sentido a la derecha. Necesitamos que se apaguen los dos procesos. Por lo que aquí, motor KM1 en delta, esta carga necesitamos desconectarla con el sensor 1. Entonces aquí en serie le ponemos un contactor normalmente cerrado que al abrirse va a hacer que nuestra carga se desconecte. De igual manera, KM4 tiene en serie, aquí lo Un podemos sensor ver, 1. un sensor S3, S1, perdón, sí,
normalmente cerrado que cuando lo presionemos va a abrir y va a desconectar la carga. Cabe mencionar que en ese estado el sensor S3 está el que está usualmente cerrado, entonces polariza la carga KM4 y al momento de pulsar el sensor 1, pues se va a abrir para despolarizar la carga KM4. Y entonces ahora ya mi compañero va a proceder a explicarles la fase número 2. Muy bien, para la fase número 2, tenemos que la fase número 2 inicia pulsando el pulsador S2. Está arriba, ¿no? Ah, muy bien. Primero tenemos que seleccionar la fase, ¿no? Entonces vamos a utilizar la fase 2 y por convención, pues tendremos que, será la fase B y posteriormente de tener activada la fase B, tendremos polarizada pues, esta línea con, con una línea de voltaje esencial. Pulsaremos el pulsador S2 y al momento de pulsar el pulsador S2, pues este pulsador corresponderá a activar el motor KM1 estrella y KM2 estrella, los dos en sentido de giro derecho. Entonces ahí podemos ver la tercera línea, tenemos el pulsador 2, S2, que está normalmente abierto y pasará a estar normalmente cerrado para polarizar la carga KM1 en estrella y tenemos el KM1R, que es nuestro sentido de giro del motor, y tendremos el pulsador S2 normalmente abierto, que al momento de polarizarlo, de pulsar el pulsador S2, pasará a estar cerrado y polarizará la carga efectivamente. De igual modo tendremos el motor KM2Y, aquí, KM2Y, y tendremos de igual modo el pulsador 2, que nos activará nos dará continuidad para tener una diferencia de potencia en esta carga. El, el KM2 en sentido de dirección derecha, lo tenemos acá al lado, y tenemos el pulsador 2 de igual manera, normalmente abierto, y al momento pues, de realizar la pulsación de este pulsador, pasará a estar cerrado para polarizar la carga efectivamente. Aparte de eso, tenemos un temporizador que nos dará 5 segundos, como lo tenemos acá, el KTM2. Tendremos 5 segundos para posteriormente pulsar que se pause automáticamente el KT2, que lo tenemos en la parte de arriba. Y una vez se pulse este KT2, entonces el siguiente proceso será cambiar nuestras configuraciones de estrella a delta. Entonces regresamos a KM1. En KM1 tenemos el sensor 2 y en la parte de arriba tenemos el KT2, el cual es un pulsador normalmente cerrado, un contactor normalmente cerrado y pasará a un contactor normalmente abierto, lo cual nos despolarizará la carga. De igual manera, el sentido de giro del motor 1 cambiará. Entonces tenemos el KT1 en esta parte de acá, el KT2, lo siento, en esta parte de acá, la cual nos despolarizará el, el circuito para realizar el cambio de giro. El motor KM2 en, en Y también será detenido. En la parte de arriba pues vemos el KT2. El KT2 es un pulsador normalmente cerrado y pasará a ser un pulsador normalmente abierto. No, es más arriba, Fer. El KT2. Al lado. Ahí. Tenemos ese KT2. Entonces es un pulsador normalmente abierto. Pasará a normalmente cerrado. Lo siento, es un pulsador normalmente cerrado. Pasará normalmente abierto para despolarizar la carga. Y la, el sentido de giro del motor 2 se mantiene, entonces no se abrirá el circuito y seguirá polarizado el KM-R2. El KM2R en sentido de dirección derecha, pues como podemos ver, la primera línea es S2 y no depende de KT2. Entonces, de este modo se garantiza de que siga encendido por otro ciclo. Ahora, debemos buscar el KTM delta, el KM1 delta. ah, KM1 Delta, acá está. Tenemos KM1 Delta y tenemos que este arrancará con nuestro KT2, efectivamente. Entonces vemos que el pulsador,
El contactor normalmente abierto pasa a estar cerrado para polarizar la carga KM1 delta. De igual manera, tendremos el KM1 left para el sentido, para la dirección de giro, porque nos invierte el giro según nuestra carga de eventos. Y tenemos efectivamente el KT2 para, para iniciar nuestro motor KM1 en dirección izquierda. Y posteriormente también debemos analizar el KM2 delta KM2D con el KT2, el cual se habilitará para posteriormente tener una diferencia de potencia en este relé y activar el sentido de giro, lo siento, la configuración del motor trifásico en delta. En ese momento, pues ya hemos concluido la parte S2T2 y ahora el siguiente paso, según nuestro diagrama de eventos, es manipular el sensor 3. Entonces buscaremos nuestro pulsador 3. Muy bien, está nuestro pulsador S3B, lo hemos nombrado en este caso porque estamos hablando que es el sensor que se utilizará en la fase 2. Entonces nuestro sensor S3B, en este caso, detendrá nuestro motor KM2 en delta. Entonces si podemos ver KM2 delta aquí en la misma pantalla, tenemos S3B. Muy bien. Al lado S, muy bien. Tenemos S3B, que es un contactor normalmente cerrado y pasará a ser un contactor normalmente abierto, despolarizándonos la carga. Esta es la dirección en la configuración delta. También podremos buscar el KM2 right. Mm, Muy bien, KM2 right. Y en esta parte tendremos el KT3. En la siguiente, Fer, al lado. KT3, muy bien, tendremos el KT3, que es el contactor normalmente. ¿O no es? Sí, es un contactor normalmente cerrado y pasará a ser un contactor normalmente abierto. No, lo siento, no es KT3, es S3B. La primera línea, correcto. S3B es un contactor normalmente cerrado, pasará a ser un contactor normalmente abierto para detener el sentido de giro y de esta manera, con estas dos acciones, detendremos el motor 2. Además de esto, el motor 3 iniciará, entonces podemos buscar el KM3. KM3R. Muy bien, ahí está. No, KM3 Rise. Muy bien. Y tenemos mm, debemos buscar el. Es left, porque se invirtió en la carta de eventos, está invirtiendo el movimiento del motor 3. Muy bien, sí, es KM3 Left. Muy bien, acá. Tenemos entonces el contactor S3B. En ese momento lo tenemos. El contactor normalmente abierto S3B y pasará a estar cerrado para polarizar efectivamente el motor. En este momento ya daríamos fin al proceso que realiza la acción del sensor 3 y pasaremos a la acción que realiza el sensor 4. Muy bien, tenemos el sensor 4, un contactor normalmente abierto. Cuando este sensor se active de alguna manera, entonces pasará a estar normalmente cerrado y procederá en dar inicio al motor KM2Y. KM2Y, el sensor 4, tenemos el sensor 4 aquí en la segunda línea. Ahí tenemos el sensor 4 que es un contactor normalmente abierto, pasará a contactor normalmente cerrado para polarizar la carga. Y además de esto, tendremos el KM2 right para el sentido de giro. Muy bien, acá está en la segunda, tenemos el sensor 4 también, que es un contactor normalmente abierto, pasará a ser un contactor normalmente cerrado cuando se pulse y nos indicará el sentido de giro hacia la derecha del motor 2. Después, al mismo momento de pulsar el sensor 4, daremos inicio a un temporizador de 5 segundos y tendremos nuestro ST3, si no estoy mal. Muy bien, tendremos, bueno, no va bien.
Bueno, tendremos muy bien, acá este tiene el S4, muy bien, contactor normalmente abierto. Se polarizará para dar inicio al temporizador y él a su vez activará el KT3. Muy bien, el KT3 consta de tener el motor 3 en sentido izquierdo. Entonces podemos ver el motor 3 en sentido izquierdo y podemos buscar el KT3. KT3, que es un contactor normalmente cerrado, pasará a ser un contactor normalmente abierto para detener esta carga, para detener este motor efectivamente. Y a su vez, muy bien, el motor 2 lo pasará de estrella a delta. Entonces, KMY tendrá nuestro KT, KT3. Ujú. Sí, tendrá nuestro KT3, ¿no? Un contactor normalmente cerrado pasará a ser un contactor normalmente abierto, despolarizará la carga y también se va a invertir el sentido de giro. Entonces tenemos aquí en la segunda hilera de KM2R, tenemos nuestro KT3, un pulsador, un contactor normalmente cerrado, pasará a ser un contactor normalmente abierto y de este modo nos despolarizará la carga. A su vez, realizará el inicio de KM2 delta. KM2 delta, entonces tenemos nuestro KT3 acá, efectivamente, tenemos nuestro KT3, nuestro contactor normalmente abierto pasará a ser contactor normalmente cerrado para habilitar el cambio de sentido de giro. Qué pena, Sí. KM2D es la configuración en delta que tendremos. Y nuestro KM2 left, correcto, este sí nos dará el cambio de sentido de giro con nuestro KT3. Entonces tenemos nuestro KT3, contactor normalmente abierto, pasará a ser contactor normalmente cerrado y nos polarizará la carga. Después de que ocurra esto, tenemos un KT4 en la parte de abajo, tenemos un KT4 que es un temporizador de 10 segundos en este caso, y partiremos desde el momento en el cual el sensor 4 se active. Entonces, al momento que el sensor 4 se active, em, este temporizador empezará a contar 10 segundos para dar finalizado como tal el proceso, activando la carga KT4, como podemos ver arriba. Arriba. Eso, KT4. Entonces, con KT4 garantizamos que KM1 delta se detenga. Entonces podemos buscar KM1D. KM1D, buscamos KT4, muy bien. KT4, contactor normalmente cerrado. Cuando se pulsa pasa a estar abierto y despolariza la carga. KM1D. Posteriormente debemos detener el sentido de giro. KM1 right. Mm, ¿Es left? Mm, Por la carta de ventas, el ¿Pero es a KM la izquierda o es a la derecha? Oh, a en la el izquierda, sí, KM1 left, sí. KT1 4. Ah, KT4. Tenemos un contactor normalmente abierto y pasará a ser un contactor normalmente cerrado. Oh, no, es un contactor normalmente cerrado y pasará a ser un contactor normalmente abierto para despolarizar la carga. Sí, 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 ya. Y al final tendremos nuestro KM2 delta, KM2 delta, y tenemos nuestro KT4 efectivamente, nuestro KT4 entonces es un contactor normalmente cerrado, pasará a un contactor normalmente abierto y despolarizará la carga. Cabe aclarar que según nuestro diagrama de eventos, este motor arranca con KT2, entonces podemos ver que nuestro KT2 inicia, polariza la carga en el instante después de 5 segundos del sensor 2 y después de 10 segundos del sensor 4, pues nuestro KT4 despolarizará la carga para dar como concluido todo el proceso. Falta KM2 left, ¿sí? Ah, muy bien, acá está KT4, perfecto, KT4, contactor normalmente cerrado, pasará a un contactor normalmente abierto para finalizar la polarización y de este modo finalizar el proceso de la fase 2. Si quieres podemos ver el HMI. Pues ya los demás procesos se en la misma. realizan
de una manera muy similar. Bueno, en nuestro HMI tenemos nuestro panel de control. Como se muestra en pantalla, este panel de control cuenta con varios pulsadores que van a representar los sensores en este caso. Y vamos a ver ya funcionando. Inclusive no sé si poner Mm, la carta de eventos aquí a un ladito perfecto. para tenerla presente en todas las fases. Listo. Entonces, nuestro panel de control cuenta también con unos testigos que nos indican los movimientos. Tienen el nombre de las cargas, como pueden observar aquí, KM1 en Y, en delta, right or left. De igual manera para el motor 2, motor 3 y motor 4. Y de igual manera aquí en la derecha podemos ver qué fase está iniciada y qué sensor está prendido. Entonces, bueno, para iniciar, pues con el pulsador on-off, Mm, polarizamos todo. Pueden aquí ver, se prende el testigo. Y vamos a empezar por nuestra fase 1, que en este caso sería este botón que está acá, que a la derecha se prendió la fase 1. Por nuestra carta de eventos vemos que el pulsador 1 lo que va a ser activar el motor 1 en estrella, motor 1 en estrella y el sentido de giro va a ser right. Entonces aquí activamos P1 y como pueden ver, después de 5 segundos. se activaron estos dos. Después de 5 segundos, como dice mi compañero, va a cambiar a delta. Aquí cambia a delta sin oprimirle nada porque es un temporizador. Cambió a delta y fuera de eso nos activó el motor 3 en sentido a la derecha. Ahora, con nuestro pulsador S3, lo que necesitamos hacer es que se apague el motor KM3 y se prenda el motor KM4, Perfecto. que es lo que ustedes, ay, Uy, perdón, uy. que es lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora. Se apaga nuestro motor 3 y se prendió nuestro motor 4. Y se mantuvo aquí el motor 1 en delta y hacia la derecha. Por último, el sensor S1 lo que hace es apagar Detener. lo que está prendido, que es el motor 4 y el motor 1, como lo pudieron ver ahí. Aquí a la derecha vemos que se prendieron todos los testigos correspondientes a esta fase. Podemos ver que se finalizó el proceso pues, con éxito. Ujú. Vamos a analizar el segundo, la fase 2. Dale. Tenemos que asegurarnos que los sensores queden apagados. Muy bien. La fase quede también apagada. Ahora iniciamos la fase 2. Muevan un poquito aquí. Ahí está. Qué pena. Inicié la fase 2. Mi compañero va a explicar aquí en la carta de eventos. Bueno, la fase 2, como podemos ver, la fase 2 pues inicia cuando el sensor 2 se activa. Pues nosotros, como en repetidas ocasiones lo hemos dicho, no tenemos los sensores por los tiempos. Los sensores en la vida real podrían ser sensores ópticos, sensores inductivos, sensores de presión. Pero por el momento, para efectos prácticos, pues utilizaremos los sensores realmente como pulsadores, pues para activar, para activar o desactivar lo que necesitemos. En este caso, la fase 2 que nosotros utilizaremos, pulsamos el botón de fase 2. El botón de la fase 2 nos indica que en el circuito estará polarizada la fase B y tendremos pues la acción que tendrá este proceso según nuestro diagrama de nuestra carta de eventos. Entonces, en esta carta de eventos tendremos que iniciaremos el motor 1 en configuración Y y sentido de giro R. Entonces podemos ver que se iniciará el primer LED y el tercer LED del motor 1 y el primer LED y el Con el segundo, dos. el primer y el tercer testigo de nuestro HMI. Muy bien, entonces ahí vemos que se está efectivamente em, funcionando. Al cabo de 5 segundos, como podemos ver, entonces nuestros motores van a pasar de estrella, van a pasar a delta y simultáneamente, pues nuestro motor 1 va a cambiar su dirección de giro.
Podemos ver que cuando activemos el sensor S3, cuando llegue el instante en el que se activa el sensor S3, nuestro motor 2 se va a detener y nuestro motor 3 iniciará actividad. Entonces aquí veremos, muy bien, aquí vamos a ver que nuestro motor 2 efectivamente se detuvo y nuestro motor 3 inició su dirección de giro contra las manecillas del reloj, o sea, se invirtió. Ahora vemos que activando el sensor S4 arrancará el motor 2 nuevamente en nuestra configuración de estrella de Y. Efectivamente, entonces podemos ver en S4, Fer. S4. S3 debe estar activado y S4. La idea de poner los testigos luminosos es que es un poquito rudo el HMI, a veces se nos cierran los contactores, entonces es necesario saber quién está encendido. Muy bien, ahí podemos ver, efectivamente inició el motor 2 en su configuración Y posteriormente pasó a delta y también invirtió el sentido de giro. Y posteriormente se detuvo el motor 3 y ahora, como final después de los últimos 5 segundos, se detuvieron todos. Eh, ahí está pues, el funcionamiento de la fase 2. Yo creo que fue un poco rápido, pero pues se pudo observar el resultado. Mm, Iniciaremos con la fase 3. Listo. Entonces, activamos la fase 3 en algún momento. Tenemos problemas un poco para pulsar los botones debido a que el botón nos quedó un poco más grande que el interruptor y pues el HDMI no nos permite tener una manipulación eh, más amigable, pero el funcionamiento es correcto. Entonces vamos a ver el funcionamiento pues de la fase 3. La fase 3, inicialmente a- con el sensor 1, vamos a prender nuestro motor 1 en estrella y pues como tenemos todo conectado, después de 5 segundos se va a pasar a delta y va a iniciar el motor 3. Entonces vamos a evidenciarlo. Pulsamos S1, el sensor S1, bueno, en este caso nuestro pulsador S1. Ah, ya. No, Ay, no. toca practicar un poquito más. Para ver, Ay, Mm, qué pena. Como podemos observar, se prendió el motor 1 en Y, le giró a la sí, derecha, pasaron 5 segundos y se pasó a delta, mantuvo su giro y adicionalmente se encendió el motor 3 en inverso, o sea, girando hacia la izquierda. Ahora nuestro pulsador S4 lo único que va a hacer es encender nuestro motor 2 en estrella y lo va a hacer girar a la derecha por convención. Entonces, ahora nuestro pulsador, esperemos que este no tome tanto tiempo. Mm, ahí está. ahí está, perfecto. Entonces 4. ahí podemos ver el motor 2 efectivamente inició. Y al cabo Pasaron, de 5 segundos, se cambiará a inició el delta. motor 4 y se pasó el motor 2 a delta y mantuvo su sentido de giro. Correcto. Ahora nuestro pulsador S3, que es este que se encuentra acá, se nos corrieron un poquito los labels, creo que por el zoom, pero bueno. Este en realidad es el pulsador S3, que lo que tiene que hacer en nuestro diagrama de estados es apagar el motor 1 y el motor 4. Tan pronto lo logremos, es que ahí está. Como pueden ver, se apagó el motor 1 y el motor 4 y siguieron andando el motor 2 y el motor 3 hacia la izquierda. Y por último, con nuestro S2, Finalizará el proceso. ese sí lo hizo rápido. Vale, muy bien. Aquí está. Finaliza todo nuestro proceso. Mm, Muy bien. Ahora hablaremos un poco de la fase número 4. Es necesario dejar apagados todos los sensores
y la fase para poder iniciar una nueva fase, que en este caso va a ser la fase 4. Listo. Muy bien, la fase 4. Muy bien, la fase 4. Correcto. Muy bien, la fase 4. Entonces tenemos que nuestro sensor 1 efectivamente activará nuestro motor 1 en configuración Y, sentido de giro derecho, y posterior a eso activará nuestro motor 3. Después de 5 segundos, nuestro motor 2 cambiará de delta, qué pena, de estrella a delta y cambiará su sentido de giro y iniciará el motor 4. ¿Lo puedes pulsar? Muy bien. Ahí podemos ver el motor 2 inició en Y, el motor 3 inició. Ahora, después de los 5 segundos, podemos ver que el motor 2 tiene en configuración delta y cambió su dirección de giro. Y nuestro motor 4 inició. Si quieres, en este momento podemos probar el parado de emergencia. No, si quieres lo probamos ahorita otra vez, o sea, terminemos la fase. Ah, Ah, bueno, muy bien. Muy bien, entonces al momento de que el sensor 5 se activa, pues podemos ver que directamente el motor 2 se desactiva y escalonadamente se desactivará el motor 4 y después el motor 3. Muy bien, perfecto. Eh, bueno, ahora para hacer una la prueba de pequeña prueba, mantenimiento. desde aquí vamos a utilizar el botón de emergencia, que como pueden ver, apaga todos los motores que estén Correcto, encendidos y también prende un indicador que dice que estamos en estado de emergencia. correcto. En este caso hicimos que este pulsador parara todos los motores, pero a su vez también al momento de desactivarlo, reactivan la última fase en la que se encontraba. Entonces, en este caso, como por los testigos que tenemos acá, sabemos que teníamos la fase 4 y el sensor S1 encendido, por lo tanto los motores KM2 en estrella, KM3 y KM4 están encendidos. Vamos a ver si al momento de desactivar este pulsador siguen encendidos. Como pueden ver, efectivamente siguen encendidos y siguen el Retoma el proceso en el proceso. que se encontraba antes de pulsar el botón de emergencia. Y si seguimos otra vez para terminar el proceso como venía con ese 5, vemos que hace su proceso como lo tenía que hacer, terminando de escalonar el Apagando el apagado de los motor motores 2. 3 y 4. Correcto. Yo creo que podemos hacer la prueba de mantenimiento. Entonces a continuación les vamos a mostrar la prueba de mantenimiento que está aquí. Entonces la prueba de mantenimiento consiste en lo siguiente. Activamos, Recuerda desactivar los de la fase 4. es muy importante asegurarnos de que las fases se acaben completamente para iniciar una nueva fase. De lo contrario, la otra fase no va a iniciar. Listo. En su funcionamiento correcto. Ahora viene nuestro botón de mantenimiento por ahí. Listo. Muy bien, La mantenimiento. prueba de mantenimiento va a ser la siguiente. Algo más como en cascada. Vamos a probar todos los motores y el funcionamiento de los mismos. Entonces, como dice aquí en nuestra carta de eventos, un pulsador 4 va a indicar el inicio de esta fase, va a prender todos los motores, pero iniciando con el motor 1 en delta, motor 2 en delta, KM3 a la derecha y KM4. Entonces, va a ir un paso escalonado que vamos a evidenciar. Entonces, empecemos pulsando el pulsador 1. La P4 P4. y aquí iniciamos. Todos los motores iniciaron. Delta, Luego de 5 segundos derecha. cambian los motores Estrella. a estrella. Luego de otros 5 segundos se apaga. Apaga el motor 1. Después Luego el de otros motor 5 2. segundos se apaga el motor 2. Luego se va a apagar el motor 3. Todo esto es con tiempos, no es necesario tener pulsadores, como lo indica nuestro carta de eventos. Por último, se apaga el motor 4 e No, inicia ahí inicia. nuevamente el motor 1, 2 en estrella, a la derecha, No, a la 5 izquierda, Fer. segundos, perdón, a la izquierda, 5 segundos, cambian a Y, se apaga el motor 1, como estamos viendo acá, se apaga el motor 2, vamos en esta parte, se va a apagar el motor 3, vamos en esta parte de acá, y por último,
se va a apagar el motor 4. Listo. Listo. De igual manera, apagamos ya nuestro... Cabe resaltar si en cualquier momento, en cualquier fase en la que estemos, desactivamos el botón de encendido, todos los procesos se van a detener porque se pierde la polarización de todas las líneas y tanto la etapa de control como la de Potencia. potencia se van a desactivar. Listo. Muy bien. Y ese sería como el funcionamiento de nuestro sugerencia HMI. o de nuestra propuesta para la fábrica de producción y control. Gracias. Muchísimas gracias por su atención.